En esta semana he estado pensando mucho en esos valles de sequía que nos ha tocado atravesar. En lo personal, como decía el pastor Armando la semana pasada, pues Dios tiene sus formas de ir llevándonos y son distintas para cada quien. Hay personas que quizás les ha tocado pasar una niñez difícil, una juventud difícil. A otros nos ha tocado cuando vamos creciendo. Y me llevó a recordar un momento en el que la cirugía no era precisamente de corazón, pero como nos habló el pastor Agustín cuando abrió la serie, las operaciones de corazón duelen porque hay que desarticular la caja torácica y ahí hay nervios y ahí hay vasos sanguíneos y uno queda expuesto, el corazón queda vulnerable. Y yo no sé quién acá ha tenido la necesidad alguna vez de ser reanimado. A mí me tocó una vez entrar a quirófano, no por el corazón, pero sí con mucho dolor, y mi frecuencia cardíaca empezó a bajar, y los que estaban allí eran amigos. Todos los que estaban allí nos conocían, nos querían y estaban tan tristes como estábamos nosotros por lo que estábamos pasando. Pero afortunadamente estaba mi esposo, que ya tenía el Espíritu Santo, y pudo mantenerse firme y dar palabra y decir lo que había que hacer. Pero esa intervención quirúrgica hubo que detenerla. Hubo que detenerla y esperar hasta un segundo tiempo que ya estuviese preparada para ir a quirófano. Y así nos pasa en la vida diaria. A veces el Señor sabe que nos tiene que operar, nos está operando, pero Él sabe los tiempos. Baja, estira, encoge, estira, y allí vamos siendo procesados como quien va en una rueda de alfarero, ¿verdad? Porque Él es nuestro alfarero. Así que ese día nos tocó, antes de entrar a ese momento, adorar. Porque tenemos que adorar, aún en los momentos más difíciles, aún cuando sentimos que nos estamos muriendo, aún cuando vamos con las heridas abiertas, aún cuando nos duele que los que amamos nos están viendo así. Tenemos que ir y a veces vamos a cirugía no solo por lo que nos van a operar, sino que llevamos cargando otras heridas. Heridas que ni recordábamos que teníamos, heridas que muchas veces nos han hecho sentir que nos queremos morir. Pero resulta que no nos podemos morir, no nos podemos quedar ahí, porque Dios nos ha llamado con propósito y nuestro propósito es eterno. Así que tenemos mucho tiempo por delante y nos toca empezar a desenredar, nos toca empezar a quitar, a extraer, a remover, a entender que tenemos nuevas oportunidades, que tenemos muchas cosas dentro que sacar. Yo no sé si usted se siente identificado con esto. El pastor Agustín siempre habla del corazón. La pastora Ruth siempre habla de los pensamientos, las emociones, el cerebro. A mí pocas veces me toca hablar de lo que hago, de la asignación que Dios me dio y que la hago para Él. Y Él me puso a trabajar con niños y yo hoy sentí una alegría muy especial de ver a Dana adorando y diciendo que hoy perfumábamos su trono
porque nos enseña que nosotros tenemos que procurar ser cada día más como niños. Y por eso yo estudio pediatría, porque los adultos somos muy complicados. Pero también me ha permitido trabajar con algo que no acá sí, a mucha gente le gusta. Es una de las áreas de la pediatría más olvidadas, es una de las más nuevas, es una de las menos rentables. Pero me ha permitido entender cómo funciona un cuerpo. Y como es una especialidad relativamente nueva, mucha gente del equipo de trabajo a veces no comprende. Y lo que me ha tocado vivir en el área secular, de alguna manera, también me ha tocado vivirlo dentro de la iglesia. Porque a veces el Señor me permite ver cosas que otros no están viendo en ese momento. Y toma tiempo que el equipo de trabajo lo comprenda. Y sé distinguir en lo físico un cuerpo que está sano, que se mueve articuladamente, sin limitaciones. Y me ha permitido aprender cuando un cuerpo no se mueve con esa misma facilidad. Pero lo más desafiante de eso es encontrar la raíz. Porque a veces es fácil. A veces sabemos que es algo infeccioso. Pero cuando es algo que está oculto, entonces así nos pasa a nosotros. Se nos van secando los huesos, se nos va secando el corazón. Y por eso esta serie, este capítulo de esta serie, lo hemos titulado En Remodelación. En remodelación porque nuestro corazón tiene que ser remodelado. Pero también los huesos tienen la capacidad de ser remodelados. Porque dentro de los huesos hay una cosa que se llama médula ósea, que es lo que produce nuevas células sanguíneas y nos permite ser renovados. Y es hasta allí donde debe llegar la palabra y penetrar. Pero nuestros huesos también son el sostén, el esqueleto. Cuando está debidamente articulado, es el cuerpo. Y nosotros formamos parte de un cuerpo. Pero las remodelaciones son para renovar y que podamos funcionar mucho mejor. Para eso hacemos remodelaciones. Y cuando se hace remodelación de una estructura, hay que revisar no solo las columnas, hay que revisar los sistemas eléctricos, hay que revisar los sistemas mecánicos, el agua, para asegurarnos que va a funcionar mejor en la nueva temporada. Y vamos a orar por esta palabra de remodelación, que viene de un origen que quiere decir repetir, modus, en una medida, en una manera, y ar, que tiene que ver con accionar. Entonces, Padre, en esta mañana queremos escuchar con conciencia tu palabra. Queremos traer renuevo a nuestras vidas, queremos traer renuevo a nuestra iglesia, a tu casa, que es nuestro corazón. Queremos un cambio, queremos un remodelar para funcionar mucho mejor. Te entregamos todas esas áreas voluntariamente para que tú puedas trabajarlas. Queremos recibir sanidad única y exclusivamente por ti, por tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaba el día de reposo, para poder acusar a Jesús.
Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo, porque Jesús se enojaba, a los que lo rodeaban, y dice la Biblia textual, con ira miró en derredor, entristecido por la dureza de sus corazones, y le dijo al hombre: extiende tu mano. Extendamos nuestro corazón también. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Y esta es una lectura que también está en el libro de Mateo, que también está en el libro de Lucas, unos con más detalles que otros. Y para ponernos en contexto, era un tiempo en el que Jesús estaba avanzando en su ministerio, ya lo seguían muchas personas, muchos porque realmente querían ser testigos y participar de esa transformación, de ese renuevo que había en la palabra, que la gente sentía que él hablaba con autoridad. Pero había muchos que estaban por curiosidad y había muchos que estaban muy incómodos. Y como dice allí, él otra vez entró a la sinagoga, es decir, él era una persona que iba continuamente. Y ese evento sucede después de una cadena de situaciones en las que se trataba de poner en tela de juicio lo que Jesús estaba haciendo. Y nos hace ver cuánta rigidez había y cuánto arraigo había con las tradiciones, que no había lugar para intentar ni siquiera ni entender, y mucho menos podían darse cuenta que él era un enviado de Dios. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque a veces no entendemos, pero hay personas que son enviadas por Dios para una determinada tarea en un tiempo. Esto sucedió en Capernaum. Capernaum, al norte, el mar de Galilea, el sitio donde Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Y allí estaban estos fariseos que no solamente eran los líderes religiosos, sino que eran los políticos de la época. Y no se pusieron de acuerdo con otra gente, sino con los herodianos, que eran unos que apoyaban a Herodes, los que mandaban a cobrar los impuestos. Y se unieron con aquellos con los que todo el tiempo habían pasado todo el tiempo hablando mal de los herodianos. Y con eso se unieron para intentar, como alguna vez habían hecho con Juan el Bautista, matar a Jesús. Así que aquí hay dos puntos claves en esta lectura. Una, que lo que allí sucedió en el día de reposo. Un día que estaba destinado por Dios para el descanso, para adorar a Dios, pero que con el tiempo se había ido tergiversando el sentido inicial por las tradiciones. Y el otro punto clave es que era la primera vez que un milagro como este, desafiante para la lógica, sucedía dentro del templo, dentro de la sinagoga. Y el primer punto lo he titulado: la iglesia de Cristo no es la que ves. ¿Y por qué la iglesia de Cristo no es la que vemos? Porque no es el templo, la estructura física. Porque Dios no habita
en templo hecho por manos de hombre, dice la palabra, habita en nuestro corazón. Y la iglesia está formada por cada uno de nosotros, que somos personas que hemos decidido creer, pero como dijimos la semana pasada, hemos asumido una responsabilidad. Y esa responsabilidad es manifestar la vida de Cristo, mayor responsabilidad. Queremos dar a conocer a un Jesús, pero un Jesús que tenemos que aprender a conocer en las buenas y en las malas. A Dios le plació entregar a su Hijo porque Dios entendió que era algo importantísimo que necesitábamos cada uno de nosotros. Y así hizo Dios, lo entregó para cada uno. Y no basta con creer. Nosotros tenemos que entender que para conocer a Jesús tenemos que morir y volver a nacer. Pero no hacer como estos fariseos que no fueron capaces de sentarse a hablar con Jesús, sino que tenemos que hacer como Nicodemo, que también era fariseo, pero fue capaz de, con humildad, venir a Jesús y decirle, mira, no entiendo tu punto. Reconozco que tú debes ser enviado por Dios, porque las señales y milagros que tú haces definitivamente deben estar respaldados por Él, pero no entiendo. Quizás, si estos fariseos se hubiesen sentado a hablar con Jesús, la luz de Jesús y su verdad les habría iluminado y renovado y transformado su manera de pensar. Si nosotros no tenemos verdadera revelación de quién es Jesús, difícilmente estaremos dispuestos a perderlo todo. Cuando entendemos el verdadero valor de quién es Jesús, no nos importa nada más. Es progresivo. No es de un día para otro, extiende tu mano, ya. No es así. Pero no podemos caminar en lo sobrenatural si no rompemos nuestras estructuras. Y queremos milagros. Y queremos sobrenaturalidad en nuestra iglesia, que conformamos cada uno de nosotros que hemos decidido morir y nacer de nuevo, arrepentirnos, pero tenemos que derribar nuestras estructuras de pensamiento. Y generalmente cuando alguien está enfermo, como este hombre que estaba aquí con la mano seca, pues se habla de la condición que tiene la persona. Generalmente los huesos en la palabra hablan de la condición espiritual o de cómo se encuentra la persona. Y al día de hoy también, lamentablemente, si alguien tiene algo, muchas veces hay tendencia, como estos fariseos, a decir algo debe haber hecho. Y no es así. Nuestra condición o situación se hace visible. Ese es el segundo punto. Este hombre estaba ahí con la mano seca, no sabemos por qué, no sabemos si estaba enfermo de nacimiento, si fue un accidente, si tiene una artritis, no sabemos. Pero también ahí había gente que tenía el corazón seco, como esos fariseos, que estaban más pendientes de ver en cómo hacían caer a Jesús, en ver cómo ayudaban a ese hombre. Y la palabra de Dios dice que para Él es más importante la misericordia que sacrificio. Y allí estaba ese hombre con la mano seca, pero que definitivamente creo que tenía un corazón más blando, porque fue capaz de escuchar la voz de Jesús cuando le dijo, levántate y ponte aquí en medio, extiende tu mano. A él no le importó lo que iban a decir los demás, a él no le importó nada, él dijo, yo voy por mí
milagro, porque yo sé que tengo una necesidad de ti, Jesús, ayúdame, qué bueno que me viste. Siempre nos ve. Aunque estamos ahí sentaditos, calladitos y pensamos que Él no nos está viendo porque está viendo todos los que están aquí. No. A todos nos ve. Y a veces nos estamos quejando porque nos sentimos mal y no nos están viendo y nadie nos está ayudando y nadie me ha preguntado cómo me siento, porque Jesús quiere en ese momento que nosotros tengamos intimidad única y exclusivamente con Él. Jesús en este momento los estaba llevando a revisar la tradición. Si realmente lo que estaban haciendo correspondía con la ley de Dios. Cuando Dios estableció ese día, y ese día estaba ahí Jesús y el Espíritu Santo, que los fariseos no se habían dado cuenta todavía de la autoridad que tenía Jesús y que era el Hijo de Dios, pero era así, y por eso pudo con autoridad decir, ya va, ¿cuál es el punto de este día? ¿Qué es más importante? ¿Sanar o matar? ¿O estar viendo? A ver, ¿en qué se cae y se tropieza el otro? No. Ese día tenía otra finalidad. Y el tercer punto lo he titulado, para la sanidad, el día, la hora y el lugar que sea. El único mandamiento después de Jesús que nosotros los cristianos no tenemos que cumplir es el día de reposo. Eso lo dijo Pablo en Colosenses 2, del 16 al 17. Y dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hay milagros que la gente los procura, como la mujer del flujo de sangre. Yo quiero mi milagro, voy por todas partes, yo quiero mi milagro, y yo así se le toca el borde de su manto, yo quiero mi milagro, y voy por mi milagro, y Jesús le da su milagro. Pero hay otros milagros que Jesús los decide, les pregunta a la gente, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de esto que te está pasando? ¿Quieres ser sano de esto que no has podido perdonar? ¿Quieres ser sano de esta culpa que tienes? ¿Quieres ser sano? Y uno dice, quiero ser sano y dejo pasar por la operación o no. Pero hay otros milagros que Jesús, como este, también permitió, bendiciendo a la persona, pero también permitiendo establecer un punto. Saben, Jesús es lo suficientemente inmutable e inconmovible para tolerar todo lo que le tengamos que decir. Todo lo que le tengamos que decir se lo podemos decir a Él con toda honestidad. La semana pasada el pastor Armando habló de Ana. Ana estaba no solo triste, estaba amargada, cansada de todo lo que le hacían y le decían porque no podía tener un hijo. Ella ya estaba, Ana, delante de Dios y dale. Hasta que Dios la bendijo. Se vale molestarse, es el quinto punto, pero que no dure mucho. La palabra dice que el sol no puede volver a salir y nosotros todavía enojados. Y eso sí es difícil. Yo no sé ustedes, pero a mí el enojo me ha durado mucho tiempo. Jesús llegó a enojarse. Jesús llegó a enojarse cuando veía que la adoración no era a quien debía adorarse, que era Dios, al único Dios. Se molestó allí. Pero también se molestó con la dureza de los corazones de la gente. Él no se molesta con nosotros para castigo.
Él se molesta con nosotros porque nos ama y nos quiere ver mejor. Nos quiere ver funcionando mejor en nuestro diario vivir, en el área, en la función que nos ha entregado, pero también aquí, en las tareas que son para Él. Cuando nosotros pecamos, nos vamos alejando y alejando y alejando más de lo que agrada a Dios. Hay cosas que nos han causado dolor, hay cosas que nos han entristecido y esas cosas nos van secando y no nos damos cuenta y seguimos avanzando. Y Él es tan misericordioso que aún en medio de esas situaciones nos deja seguir sirviéndole. Nosotros tenemos que empezar a hacernos responsables de nosotros, de esas áreas que tenemos que sanar. Señor, quiero mi milagro. Aquí estoy, heme aquí, opérame. Porque cuando se trata de cosas nuestras, tendemos a decir, no, es que bueno, todo esto que me está viniendo encima, ¿sabes? El enemigo. No siempre es el enemigo. No siempre es el enemigo. Y lo más fuerte, no se nos debe olvidar que lo que aprendemos en una temporada más adelante va a ser puesto a prueba. Entonces mejor aprender bien la lección para que en el segundo tiempo salgamos como obreros aprobados y no volver al quirófano. Hay problemas de salud pública dentro de las iglesias, así como el cáncer, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, los de tránsito, qué sé yo. Hay problemas de salud pública dentro de las iglesias que tenemos que sanar. Los prejuicios, los juicios, los chismes, las murmuraciones. Nuestra finalidad aquí es otra. Y en esta mañana, Dios nos está diciendo, extiéndete. Extiéndete porque te estoy poniendo en un lugar de desafío. Y eso duele. Extenderse duele. Y los que les gusta hacer ejercicio saben lo que duele, y a los que no nos gusta mucho hacer ejercicios, más sabemos lo que duele, porque entre más ustedes ejercitarse, más les duele extenderse. La bendición está puesta en sitios que nos desafían. Y tenemos que empezar a hacernos elásticos. ¿Cómo nos vamos a extender? ¿Cómo nos vamos a extender? Tenemos que salir de esas tradiciones. Tenemos que renovar. Tenemos que estar en un constante renovar con la palabra de Dios. Puedes leer 500,000 veces un mismo episodio y te dará algo nuevo. Tienes que salir de la zona de confort. Nos toca muchas veces pasar por desafíos que no queremos pasar, pero es la única forma de extendernos. Nos extendemos con la palabra de Dios. A este hombre se le extendió la mano con el poder de la palabra de Jesús. Y las palabras de Dios no son solamente las que nos ha dado ahora. Hay palabras que nos ha dado Jesús antes y siguen estando vigentes. Jesús es el que era, el que es y el que ha de venir. Igual su palabra, la que nos dio, la que nos da ahora y la que nos va a seguir dando. Y nosotros somos eternos. Por eso la iglesia de Cristo no es la que ves. Porque un día de estos, cuando Él venga, no sé si vamos a estar aquí o ya no estaremos acá, pero va a haber un día en el que todos vamos a estar reunidos, no una iglesia en cada esquina, y no vamos a estar con este cuerpo. Y por eso la iglesia de Cristo no es la que ves. Y allá vamos a tener una asignación para la cual nos hemos tenido que preparar desde aquí.
Yo no sé si alguna vez has tenido bonitos deseos para una nueva temporada. Ajá. No sé si alguna vez has estado anhelando lo que viene y de repente no sabes qué está pasando. De repente se empieza a mover el piso, el ruido de un terremoto, de un temblor. No sé los que hayan escuchado en estos días que tembló. Cuando tiembla, cuando hay un movimiento de tierra, el sonido es espantoso. Y los tsunamis vienen cuando hay un movimiento de tierra fuerte, cuando algo explota a nivel submarino, cuando cae un meteorito. Así es como se producen los tsunamis. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido que estar en un tsunami y se levantan las olas, y las olas no son las olas que usted puede surfear, son olas y usted no ha terminado de salir cuando llene la otra, y los tsunamis te succionan hasta lo más profundo, y mientras vas bajando te vas golpeando con todo lo que se va trayendo el tsunami, con los troncos, con los carros, con los heridos que van con sus propias heridas, hasta que de repente puedes tomar una bocanada de aire, pero no tienes ni siquiera de dónde agarrarte. No sé si alguna vez te ha pasado eso. En la primera temporada de la primera operación y en la segunda temporada me tocó estar así. Una ola, para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que... Y te das cuenta, estoy súper herida. No hay nada de qué asirme. Pero ahí está Él. No hay mejor tabla de salvación. En esos momentos uno se siente muy seco. Vamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 37. Vamos a buscarlo aquí. Ezequiel 37. Como les dije, los valles secos representan nuestras circunstancias. A través de Jesús hay restauración, pero nosotros tenemos que decir, tengo una necesidad. Tenemos que reconocerlo. Y es el Espíritu Santo el que sopla aliento de vida a nuestros huesos. Y dice la palabra, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba llena de huesos. En aquel momento, en esa lectura de Marcos, que también está en Mateo y en Lucas hace referencia a las ovejas que les puso Jesús como ejemplo. Si a ustedes se les cae una oveja, no la van a sacar, no van a extender la mano y la van a sacar. Igual nosotros. A veces nos pone en valle de huesos secos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes,
haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Eran ellos. ¿Cómo podemos profetizar? Declarando, hablando, pregonando, no solamente quién es Jesús, clamando al Espíritu Santo, tengo una necesidad. Y cada uno ahí, hoy, en la presencia del Espíritu Santo, cada uno de nosotros mirándose ahí dentro, muy dentro, porque a veces para responder las preguntas que Jesús tiene, como le hizo a esos fariseos, que les dijo, es lícito, se quedaron callados. A veces tenemos para darles las respuestas a Jesús que mirar dentro. A Jesús no le importa una respuesta correcta. A Jesús le importa que le respondamos, que hablemos, que no nos quedemos callados. La palabra dice que cuando callamos, y más, cuando callamos el pecado, se secan nuestros huesos. No se seca solamente nuestros huesos, se seca nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está alegre, cuando recibimos buenas nuevas, nuestros huesos se alegran. Pero cuando nuestro espíritu está triste, los huesos se secan. ¿Y cómo nos vamos a renovar? ¿Cómo nos vamos a remodelar? Entonces acá, Espíritu Santo, tú nos has dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no de cobardía. Y no nos importa lo que digan los demás. No nos importa, porque tenemos confianza en quién tú eres y en lo que has decidido para la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has revelado cuál es la misión que tú quieres que cumplamos para ti. Queremos ser más humildes, queremos ser más transparentes, queremos extendernos. Duele, Padre, duele, pero cada uno de los que está aquí tiene algún motivo por el cual una vez sus huesos se ha secado un poquito. Padre, queremos permitir ser esquilados donde tenemos que ser esquilados. Como ovejas, Padre, aquí nos ponemos y dejamos que nos quites la piel. Cuando nos quitan la piel y quedamos en carne viva, duele, pero sabemos que es para sanidad. Sabemos que es porque nos estás preservando para la temporada que viene, así como les pasa a las ovejas. Sopla aliento de vida en esas áreas secas que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Sopla. Renueva con el poder de tu palabra. Yo no sé si ha sido traición, yo no sé si ha sido infidelidad,
Yo no sé si ha sido culpa. No sé si ha sido falta de perdón. No sé cuál es la ofensa. Pero a veces nos toca hacer como hicieron hombres normales como tú y como yo, como Esteban, que después de que fue elegido por Dios para hacer su tarea, allá estaban los mismos quejándose. No solamente los fariseos, dentro de los cuales estaba Saulo, estaban otros que pertenecían al lugar de reunión. Allí estaban tirándole piedras, pero él dijo, no le tomes en cuenta esta falta. Y a veces queremos aplicaciones que nos digan, ahí viene un temblor, ahí viene el tsunami. Y lo tenemos, y es la palabra, y no le ponemos atención. En 2 oportunidades, me dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no entendía. A veces tenemos que perdonar. ¿Y cómo perdonar? Cuando te ves orando por esa persona que a lo mejor te lastimó a ti o lastimó a las personas que tú amas, allí se activa algo. Y hoy estamos orando por avivamiento. Y eso pasó con Esteban. Esteban dijo, no le tomes en cuenta su falta. Se abrió el cielo. Y después vino un avivamiento. Avivamiento no necesariamente es un evento. Después de lo que pasó allí con Esteban, Saulo, que se repartió sus trajes, fue tumbado del caballo y terminó siendo más adelante apóstol. No sabemos el poder que tiene nuestra oración por aquellos que no saben lo que hacen. Lo mismo pasó con Jesús. A veces estamos en el peor de los momentos y en lugar de agua nos ofrecen vinagre. Perdónalos. No le tomes en cuenta su falta. Eso es difícil, muy difícil. No se logra de un día para otro, pero cuando uno lo logra, eso que usted pensaba que era su piedra de tropiezo es su catapulta, su lanzadera, lo que lo levanta, que le da libertad, que le da tranquilidad, que le da paz interior. Si los demás no lo entienden, no lo pueden ver, no importa, disfrute su temporada de lo que Dios está haciendo en su vida, porque esto es personal, no importa lo que esté pasando a los lados, usted siga disfrutando, gozándose en libertad y diciendo, tú lo has transformado todo, ahora yo me puedo mover, yo puedo brincar, puedo bailar con libertad porque me siento bien, liberado con lo que tú has hecho en mi vida. Y como cartas abiertas, no tengo que ir diciendo nada, no tengo que esperar aprobación de nadie, como dijo el pastor. Aquí estamos contentos porque sabemos que tú estás con nosotros y no queremos ir para ningún otro lugar que no sea contigo. En los valles y en las crisis tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que necesitábamos y no sabíamos. Cuando pasamos por necesidad, nos lleva a lugares donde no sabíamos que teníamos que ir. Pero todo está contemplado en su propósito. Así que te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y allí te ponemos, Padre. Sopla. Sopla. Y da vida a esas áreas secas que tenemos dentro.